Salir de la reunión, no, entendí. Buenas noches, compañeros, compañeras, miembros de la FETSE. Soy Javier Contreras. Hemos convocado a esta reunión, lo estamos haciendo de forma virtual. Este video muchos de ustedes lo verán en nuestros grupos WhatsApp, en nuestras redes o por correo. El objetivo es poderles informar del proceso que hemos venido como FETSE ya desde el 2018, desde la presidencia de Galo Villamil Hualinga y su equipo en esa época, octubre de 2018, que fue un proceso que se empezó con el gobierno anterior, que lamentablemente no tuvo los objetivos que se plantearon. Ese proceso quedó ahí parado por falta de voluntad de la administración de ese gobierno, del Ministerio de Turismo, y una vez este nuevo gobierno se posicionó, se volvió a tomar contacto con el Ministerio de Turismo, con la viceministra de Turismo, se tomó en contacto, se hizo ya un contacto directo con normativa y control del Ministerio de Turismo, y en ese sentido se ha ido trabajando en una comisión en la cual han participado una comisión para actualizar el reglamento de centros de turismo comunitario que está vigente desde 2009 en Ecuador, pero que es caduco, que no responde a la realidad turística ni de las comunidades. Entonces se ha venido trabajando en este tema con el FETSE en varias reuniones con el Departamento de Normativa y Control del Ministerio de Turismo. Ha habido una comisión desde el Consejo Directivo y también con la participación técnica del doctor Patricio Novoa y en este caso también de mi persona, ¿no? Entonces, el objetivo de esta reunión está aquí Galo Villamil Hualinga, presidente de la FETSE, que nos va en pocos minutos a dar la bienvenida y a darnos un poco el proceso, el histórico de este trabajo que hemos hecho conjuntamente. Y también está Jorge Caizabanda, miembro del Consejo Directivo, que fue parte integrante de esta comisión que trabajó esta actualización de reglamento, ¿no? Entonces, sin más, le doy el paso a Galo Villamil Hualinga para que nos presente y le escuchamos, Galo. Adelante, Galo. Bueno, buenas noches, compañeros y compañeras, por esta reunión que lo vamos a hacer un poco para socializar, para decidir sobre el trabajo que venimos haciendo como FETSE en estos últimos meses, diríamos. ¿Ya? Ustedes saben, para un poquito repetir lo que el compañero Javier ha dicho, nosotros ya venimos trabajando esto desde el otro gobierno, pero no se pudo completar porque no hubo voluntad. Y en ese sentido, pues ahora, pues con este nuevo gobierno, entramos como FETSE un poco a dialogar y diríamos, estos son los resultados de ese diálogo, de esa reunión que hemos mantenido. En ese sentido, pues antes de eso sí quiero recalcar y ver, compañeros y compañeros, de decirles, en esto estamos involucrados todas las comunidades que son bases de la FETSE. Y estamos tomando muy en cuenta a todas las comunidades que son parte y que cumplieron para la asamblea de la FETSE que se realizó en julio prácticamente. Y por otro lado, también están involucrados los mismos dirigentes, ¿no? Ahora pues ya no somos 7, 8, sino solamente 4, y están involucrados los 4 dirigentes. Entonces, en ese sentido, nosotros habíamos formado 2 comisiones. En este caso les voy a informar las últimas 2 comisiones que hemos formado. La primera comisión fue una comisión que se encargue, ¿ya? Que se encargue dentro de la FETSE a participar en todas las reuniones de decisiones con el Ministerio de Turismo en este caso. Eso fue un acuerdo que tuvimos con la viceministra actual, la doctora Ana García. Entonces ahí se conformó de que se haga una comisión de la FETSE, y en la comisión de la FETSE está el compañero Patricio Novoa, el compañero Javier Contreras, y está presidido por el compañero dirigente Jorge Caizabanda, ya con el nuevo dirigente. Entonces son las comisiones que se encargaron en trabajar con las bases y también con el Ministerio de Turismo. Entonces el resultado de eso es lo que vamos a discutir en este momento, compañeros, ¿ya?
Y por otro lado, hay otra comisión que está presidido por el compañero, que es una comisión que se encargó de dar todo el argumento, toda la documentación, todas las decisiones de las comunidades frente a la nueva ley de turismo que se discutirá algún rato, ¿ya? Entonces, en esa comisión está el compañero Patricio Novoa, también está Javier Contreras, está la compañera dirigente Calapucha, diríamos, y mi persona. Entonces, estamos en 2 comisiones en este momento trabajando, compañeros. Entonces, en ese sentido, pues, saludarles a todas las comunidades, a las bases que se están integrando poco a poco. Diríamos que por el tiempo y por la hora, pues un poco la gente empieza también a sumarse, diríamos, para la discusión de esto. Entonces, en ese sentido, compañeros, nosotros ya tenemos claro, habíamos discutido ya esto internamente con Javier y mi persona, pues, y creo que también el compañero Jorge, también creo que escucho que está también en la línea, en la reunión. Entonces, él también tendrá su punto de vista para un poco saludarles a ustedes y no sé. Entonces, eso, compañeros. Entonces, de mi parte, yo sí quisiera, compañero Javier, a ver si tú tienes toda la propuesta y todo, ¿no? Yo también lo tengo, pero como tú estás allá, se te facilita un poco para ver si compartas con todos en esta reunión todo lo que el Ministerio de Turismo ha hecho la propuesta y también cuáles son los puntos negativos o los puntos álgicos, diríamos, o los puntos problemáticos para las comunidades. Entonces, para mí ahora es un momento de decidir para luego, porque esto hay que entregar lo más urgentemente al Ministerio de Turismo. ¿Por qué? Porque ellos ya quieren publicar, ya quieren publicar todo el nuevo reglamento y con todo eso. Entonces, eso desde mi parte, saludarles a todos y seguimos, y no sé si Javier nos empezamos un poco ya la reunión para seguir un poco ya concretando todo lo que es la propuesta que el Ministerio de Turismo, y tendríamos que hacer una contrapropuesta. Eso nomás de mi parte. Listo, Galo. Muchas gracias por tus palabras. Sí, hemos venido trabajando en varias reuniones, virtual, presencial, y antes de empezar a revisar la propuesta construida conjuntamente entre el Ministerio y esta comisión de la FETSE, que luego entiendo a través del Ministerio y de FETSE será socializada a los diferentes actores interesados, es importante entender por qué la necesidad de esta actualización del reglamento de centros de turismo comunitario. Pues, si bien es cierto, existe un reglamento desde 2009, pero este reglamento no ha permitido que muchos emprendimientos de pueblos y nacionalidades o que se asumen como comunitarios puedan tener este registro y esta certificación como centros de turismo comunitario. Siempre les digo, y en todas mis intervenciones, en base a la investigación que venimos haciendo, vemos que cerca de 500 emprendimientos a nivel país que se autodefinen como turismo comunitario, solo 42 han podido lograr esta certificación de centros de turismo comunitario o este registro. Entonces, es decir, solo 42 de estos emprendimientos están bajo el registro y control del Ministerio de Turismo, como lo dice la Ley de Turismo. Y eso es importantísimo entender, porque hay muchos emprendimientos de pueblos y nacionalidades que están registrados o que tienen una personería jurídica ante la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria como asociaciones de turismo comunitario. Pero la Ley de Turismo en este país dice que todo emprendimiento comunitario o del sector comunitario o del sector, perdón, privado y comunitario que realice actividades turísticas debe estar registrado por el ente rector, registrado y controlado. Y para eso hay esta reglamentación de centros de turismo comunitario y muchos por la obsolencia de este reglamento o por la dificultad de entender este reglamento, ya sea desde los técnicos, ya sea desde los emprendedores o desde las mismas autoridades, han optado por una figura con las SEPS, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Lamentablemente, esto ha hecho que
estos emprendimientos no estén bajo el registro ni el catastro del Ministerio de Turismo y no sean considerados en planes de desarrollo, en planes de promoción y en un proceso de desarrollarse turísticamente, ¿no? Habrá limitaciones desde el Ministerio, ¿verdad? Pero es importante que tengamos claro este antecedente. Y uno de los puntos más complejos que ha tenido este reglamento es la categoría de la calidad comunitaria, ¿no? Esto ha sido lo más complejo, la dificultad más grande, porque más de una vez en muchos emprendimientos de pueblos y nacionalidades no pudieron obtener esa categoría porque al principio esa categoría lo daba el CODEMPE, luego lo daba la Secretaría de Pueblos, luego lo daba la Secretaría de la Política y dentro de eso algo de derechos humanos, ¿no? Hoy eso está en teoría subsanado porque con la nueva Secretaría de Pueblos y Nacionalidades se va a pasar ahí ya, y vamos a revisar. Y también otro tema que es de complejidad era el tema de los criterios técnicos, ¿no? ¿Cuáles son los criterios técnicos en cuanto a los servicios que pueden dar las comunidades, que están facultadas las comunidades, como alimentación, hospedaje, operación, guianza, y bajo qué criterios técnicos se puede hacer esa revisión de este reglamento o de esa demanda que tiene cada comunidad para certificarse o registrarse de forma legal, ¿no? Ya, entonces, en esa situación, aquí ustedes pueden ver en la pantalla la propuesta actualizada, ¿no? Los considerandos, ¿no? Que hablan de por qué y es el tema del turismo comunitario, los derechos colectivos, los derechos de los pueblos y las nacionalidades. No vamos a ir leyendo considerando por considerando, solo vamos a ir a los considerandos que como consejo directivo hemos considerado o los entendemos que pueden causar confusión y que han sido los puntos en los cuales se ha ido discutiendo estos temas, ¿no? Entonces, acá vemos el considerando que nos habla que el artículo 1 de la Ley de Organización y Régimen de las Comunas establece, entre comillas, dice, todo centro poblado que no tenga la categoría de parroquia, que existiera en la actualidad o que se estableciera en lo futuro y que fuere conocido con el nombre caserío, anejo, barrio, partido, comunidad, parcialidad o cualquier otra designación, llevará el nombre comuna a más del nombre propio con el que haya existido o con el que se fundare. Esto nosotros lo ponemos como algo que va a crear confusión porque en la primera reunión que tuvimos con este nuevo equipo de normativa y control del Ministerio de Turismo, y lo digo así abiertamente, hicimos una especie de clase de explicarles qué es el tema comuna, comunitario, caserío, porque ellos como técnicos en el tema legal de turismo desconocían esto, ¿no? Entonces, volverlo a considerar para este proceso va a seguir creando confusión en los diferentes entidades que luego van a tener que interpretar esto, ¿no? Por eso nosotros pedimos que esto ya sea anulado, ¿no? Que no se vuelva a insistir. Al igual, al decir que en el artículo 4 de la ley citada se establece que administrativamente las comunas dependen del Ministerio de Agricultura y Ganadería. ¿Verdad? Eso está en esa ley de comunas, pero hay otras dependencias ministeriales que también pueden dar esa certificación o esa personería jurídica, ¿no? Entonces, nosotros vamos a pedir en la propuesta que eso sea eliminado de los considerandos. Bueno, acá se habla de los derechos colectivos, de lo que dice la ley del turismo en cuanto a los 3 sectores que están vinculados, como es el tema público, privado y comunitario, como lo reconoce la Constitución del Ecuador, ¿no? El otro tema que nosotros en los considerandos planteamos que no debe ir porque va a causar confusión es que dice que mediante decreto de 718 del 11 de abril del 2019, publicado en el registro oficial número 483 del 8 de mayo del 2019, en el artículo 3 se dispuso lo siguiente. En función de lo dispuesto en el presente decreto ejecutivo, la Secretaría de Derechos Humanos asumirá las competencias de plurinacionalidad e interculturalidad, participación ciudadana y movimientos y organizaciones y actores sociales, ¿no? Entonces, volver a poner esto, cuando hoy más abajo, si ustedes ven aquí, dice que mediante decreto
número 29 suscrito en el 2001 y publicado en el registro oficial, se crea la Secretaría de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades, que cuenta entre una de sus competencias establecida en el artículo 2, la siguiente: mantener el registro de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades en coordinación con la Secretaría de Derechos Humanos. Pero bueno, esto hasta que desaparezca el tema de la Secretaría de Derechos Humanos, pero acá ya mediante el decreto ejecutivo 186 del 7 de septiembre del 2021 y publicado también en ese registro oficial, se habla de que la Secretaría y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades tendrá a su cargo la rectoría y asumirá las competencias de plurinacionalidad e interculturalidad, con excepción de las siguientes competencias: protección a pueblos indígenas en aislamiento voluntario, movimientos de organizaciones, actores sociales, participación ciudadana, de cultos, libertad de religión, creencia y conciencia, que seguirán siendo ejercidas de manera exclusiva por la Secretaría de Derechos Humanos. Pero en el artículo 2, las competencias de la Secretaría de Gestión y Pueblos y Nacionalidades tendrá a su cargo las siguientes: establecer y gestionar y otorgar la personería jurídica, registro y demás actos administrativos de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, así como de fundaciones y organizaciones. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿No? Que no hace falta pasar a este histórico, es nuestra propuesta, sino directamente con considerando, ya sabemos que esta Secretaría de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades será la que pueda dar personería jurídica a las comunidades que no la tienen o que la cambien con fines de establecerse como centros de turismo comunitario, o dar la categoría de comunitario, ¿no? Entonces no hace falta, porque eso va a crear confusión. Es la propuesta que nosotros planteamos, ¿no? Yo sí quisiera, antes de seguir, veo que está Jorge, volvió a conectarse. No sé si él puede tomar un momento la palabra también para dar su opinión sobre este proceso como parte de la comisión que estuvo participando. Adelante, Jorge. No sé si nos puedes escuchar. Bueno, tal vez es importante saber que Jorge está con una conectividad complicada, pero bueno, estos considerando... Sí, escucho, Jorge. Ya, estos considerandos nos resumen en que los diferentes cuerpos jurídicos de este país que dan derechos colectivos y que reconocen a la plurinacionalidad y la pluriculturalidad, y la ley de turismo reconoce a los tres sectores: a lo público, a lo privado y a lo comunitario. Y también estos considerandos ya van definiendo el tema de turismo comunitario, ¿no? Entonces eso es importante, y la mayoría de estos se toma del anterior reglamento, ¿no? Entonces acá se habla que el turismo comunitario es un modelo de gestión en el que la comunidad local aproveche el patrimonio natural y cultural de la región, y eso es importante. No se habla de explotación, sino de aprovechamiento, en la que se asienta para desarrollar y ofrecer un servicio turístico caracterizado por la activa participación comunitaria en la planificación y ejecución de acciones conducentes a potenciar el desarrollo sostenible de la población mediante la reinversión de los beneficios derivados de la actividad turística. Esto hace referencia y se sustenta en los ejes del turismo comunitario. Valga la oportunidad para recordarles, ¿no? Defensa y gestión del territorio. Se hace turismo comunitario para defender y gestionar el territorio, para valorar la cultura local, para fortalecer la organización local, la organización comunitaria colectiva, para tener una redistribución equitativa de tareas y beneficios, y sobre todo también hoy entendiendo el negocio turístico, el sistema de elementos que componen la actividad turística, ¿no? Ya, entonces, dicho esto, este reglamento, bueno, el objeto tiene como objeto normar el ejercicio de los centros de turismo comunitario en todo el territorio nacional. Las disposiciones, el ámbito, son de aplicación y observación obligatoria a nivel nacional. Para efectos de aplicación, ya en definiciones del presente reglamento se establecen las definiciones, ¿no? ¿Cómo se define al centro de turismo comunitario o CTC?
es la acreditación otorgada por la Autoridad Nacional de Turismo, en este caso el Ministerio de Turismo, a la iniciativa comunitaria reconocida como tal por la autoridad competente para la prestación de actividades y servicios turísticos. Para obtener la acreditación como centros de turismo comunitario, se deberá cumplir con los siguientes requisitos previstos en este presente reglamento y demás normativa turística aplicable. Ya. Debe haber un informe de calidad comunitaria a pedido de la comunidad que se constituye en el documento que emite la autoridad competente conforme los requisitos establecidos por la Secretaría de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades o la que cumpla dichas atribuciones. En este caso, según la ley, es esta Secretaría de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades, y eso es algo también que se ha trabajado para que quede claro cuáles son esos requisitos que lo vamos a revisar. Ya. Y también debe tener, aparte de ser centro de turismo comunitario paralelo, la licencia anual de funcionamiento, que es la acreditación que otorgan los gobiernos autónomos descentralizados, con la cual se verifica que el prestador de servicios turísticos está al día en el cumplimiento de las normas técnicas aplicables para cada caso. Debe haber un registro de turismo, consiste en la inscripción del prestador de servicios turísticos, en este caso la comunidad, la colectividad, sea persona natural o jurídica, previo al inicio de actividades, por una sola vez, cumpliendo los requisitos del presente reglamento. En el registro de turismo, como centro de turismo comunitario, constarán las actividades y o servicios turísticos que brinda y será emitido a favor de la organización solicitante. Turismo comunitario, en el punto E, para efectos del presente reglamento, se define como este modelo de gestión de turismo. No es un tipo de actividad, es un modelo de gestión y eso ya estaba definido, pero acá se lo ha puntualizado bien para que se entienda, porque dentro de eso las comunidades pueden hacer ecoturismo, turismo de aventura, de naturaleza, de científico, pero es un modelo de gestión que se desarrolla en territorios comunitarios de las nacionalidades y pueblos reconocidos con la Constitución de la República y leyes respectivas. Ya. Entonces, el otro tema es las actividades y servicios turísticos de prestación directa, y bueno, acá ellos han incluido el uso de animales, porque entiendo que hay una normativa que está al día o que está de actualidad, pero hablemos de las actividades que se permitían o que estaban en el anterior reglamento, ¿no? En el anterior reglamento hablábamos de alojamiento, alimentos y bebidas, guianza, operación turística, congresos, eventos y recepciones. Eran 8 actividades que se estaban permitidas, pero ninguna de esas actividades estaba con normas técnicas para que haya unos pasos del emprendedor, de la comunidad, a seguir de cómo proceder con esas actividades. Y tampoco había la carencia de esas normas técnicas, dejaban ese vacío de que los técnicos responsables de verificar el proceso no sabían qué evaluar o qué registrar el momento que iban a hacer la calificación de estos emprendimientos de turismo, ¿no? En SOI se ha planteado 3 actividades: alojamiento, alimentos y bebidas y guianza turística, ¿no? Para muchos esto puede parecer que se está perdiendo derechos, porque podemos decir antes teníamos 8 actividades y hoy solo tenemos 3, pero este es un proceso, esto no es algo que queda ahí definitivo, sino la idea es tener ya esas 3 actividades, alojamiento, alimentos y bebidas y guianza turística, con unas normas técnicas, con unos anexos que nos permitan empezar en ese proceso. ¿Y por qué se plantea desde esas 3? Porque esas 3, en el proceso de investigación que se ha hecho durante todo este tiempo, vemos que las comunidades han avanzado muchísimo en ese trabajo, ¿no? Entonces vamos a ir explicando eso, ¿no? Se deben cumplir requisitos obligatorios que se encuentran detallados en los anexos, el requisito generales, requisitos para alojamiento y los requisitos para alimentos y bebidas, ¿no? En el caso de la guianza turística, se deberá cumplir con las disposiciones del reglamento de guianza turística. Ya. Bueno, acá hay el tema de uso de animales, que también es importante. No voy a entrar en detalle, pero ellos han incluido aquí
cuando existe en los centros de turismo comunitario, se utilicen animales domésticos, deberán cumplir con requisitos relacionados con el cuidado y mantenimiento de dichos animales, ¿no? Ya, las obligaciones de los centros de turismo comunitario, bueno, obtener el registro de turismo, obtener la licencia anual de funcionamiento, contar con un libro de reclamos conforme a la ley determinada en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, porque acuérdense, estamos ofreciendo servicios a consumidores, exhibir en un lugar visible el registro de turismo y la licencia anual de funcionamiento, contar con infraestructura, equipos, instalaciones y equipamiento en buen estado de funcionamiento para atender al usuario, promocionar información veraz de toda la oferta y servicios, promover información veraz y detallada al cliente sobre los servicios contratados, en el cual constarán los alcances y excepciones que permitirán a este un adecuado disfrute de lo contratado, informar las políticas de cobro, prestar las facilidades necesarias para que se realicen inspecciones por parte de la autoridad competente, mantener y preservar, mantener y preservar el patrimonio natural y cultural de sus áreas de operación e influencia y minimizar el impacto ambiental que genere el ingreso de turistas a sus instalaciones. Denunciar ante la Autoridad Nacional de Turismo o gobiernos autónomos descentralizados la operación ilegal de centros de turismo comunitario, cumplir con lo establecido en el presente reglamento y demás normativa y obtener las autorizaciones que sean requeridas por las demás autoridades. Ya. Los requisitos, que esto era también un punto crítico y es importante entender, nosotros para hacer este trabajo recorrimos varias comunidades, nos reunimos con varias, hablamos con varias que pasaron el proceso y entendimos, ¿no? Y veíamos que el principal problema es que para los técnicos encargados, tanto el ministerio como los GATS, no estaba claro cuál era el proceso, ¿no? Entonces, para hacer centros de turismo comunitario, y doy un ejemplo, les piden algunos regionales de turismo que primero se registren con personería jurídica con la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, la SEPS, como asociación, y luego con eso vayan a pedir como centros de turismo comunitario. Entonces, una contradicción desde el mismo Estado, desde el mismo gobierno, ¿no? Entonces, el primer requisito es esa solicitud de registro realizada a través de la plataforma informática digital del Ministerio de Turismo. Esto será en línea. Todos los emprendedores de turismo tienen esta opción en línea y FETSE también está comprometida a hacer esa asesoría para que puedan acceder a este proceso, en la que se indicará los servicios turísticos a prestar y en los términos referidos a este reglamento. Luego, presentación del certificado actualizado del registro de la propiedad, en la que se determine la titularidad del predio a favor de la comunidad o organización comunitaria, en la que se desarrollará la actividad como centro de turismo comunitario, con el señalamiento de linderos y límites, ¿no? Este es un tema importante porque hemos visto en todo el proceso que muchas veces se construyó complejos turísticos o infraestructura turística en lugares que no eran propiedad de la comunidad o que no estaban en posesión de la comunidad o que no estaban legalmente restituidos o establecidos para la comunidad, y eso hasta el día de hoy sigue creando dificultad, ¿no? O se construyó en propiedad de un miembro de la comunidad que nunca hizo el traspaso o la donación, ¿no? Entonces, este es un requisito y entiéndase bien, compañeros, compañeras, este proceso puede sonar un poco engorroso, pero así a simple vista tal vez, pero ya viéndolo en detalle y en la ejecución, lo que busca es facilitar la vida a los emprendimientos comunitarios del país para que puedan entrar en un proceso de certificación con el ministerio y tener opciones de seguir avanzando, ¿no? Luego hay la presentación del informe técnico que justifique la calidad comunitaria, que es lo que habíamos hablado, que era también un problema grande. Ejemplo, la Secretaría de Derechos Humanos, cuando se le pedía esto, decía, nosotros no tenemos esa competencia en papel, pero no tenemos la competencia técnica para saber por qué esto es comunitario, sí o no, ¿no? Presentación del nombramiento vigente que acredite la representación legal del peticionario, es decir, el representante legal,
presentación del documento que muestre la personería jurídica de la comunidad. Eso es importantísimo, porque muchas comunidades empiezan el proceso, piden la certificación, luego van al SRI y tienen ahí, no tiene la personería jurídica como comunidad en tal dependencia, ¿no? Presentación de la copia certificada del estatuto de la comunidad, en la que se debe indicar que sí podrán realizar la actividad de turismo. Esto también es importante desde el inicio, porque vemos, y hay comunidades que hasta el día de hoy no lo hacen, tienen hecho el trámite con el ministerio, pero no pueden sacar el RUC porque en sus estatutos no dice que tienen actividad turística, ¿no? Entonces hay que empezar por ahí, no haciendo el techo, sino los cimientos, ¿no? Entonces, el tener unos estatutos que hablen que tienen actividad productiva y dentro de eso turismo, ya les permitirá entrar directamente a lo del SRI, ¿no? Ya. Presentación de la copia certificada del acta de la asamblea de la comunidad en la que se resuelva constituirse en centro de turismo comunitario con el detalle de las actividades a realizar y la declaración de acatamiento, ¿no? De la forma vigente en la materia. Esto es importante porque muchas comunidades, hay emprendimientos familiares de grupos ahí, pero lo que se plantea desde FETSE y desde el ministerio es que debe haber un aval para que de la comunidad a través de la asamblea y a través de ese cabildo que valide ese proceso, ¿no? Y que internamente, y esto FETSE está desarrollando herramientas, viene desarrollando herramientas, haya ese control y haya esos comités de gestión de turismo para que se cumplan esos ejes del turismo, ¿no? No se haga solo turismo por turismo, sino si es que se denominan turismo comunitario, se cumplan esos ejes y haya realmente un proceso de aplicación de esos ejes, ¿no? Defensa y gestión del territorio, valorar la cultura, fortalecerse organizativamente, la repartición de tareas y beneficios de forma equitativa, ¿no? Y entender el turismo como un negocio que integra varios elementos, ¿no? Dentro de un sistema. Luego, el pago de valores o obligaciones determinados por la autoridad. Registro único de contribuyentes, bueno, esto ya es tener el RUC de la persona jurídica solicitante, en la que conste como uno de sus objetivos la prestación de servicios turísticos, ¿no? Porque acá también se daba ese tema, ¿no? Y había mucha confusión entre el tema con fines de lucro, sin fines de lucro, ¿no? Entonces, la actividad acá no quiere decir que sin fines de lucro o con fines de lucro, no quiere decir que no haya rentabilidad, ganancia, no. Cuando es centro de turismo comunitario, tiene sin fines de lucro, es decir, va a haber rentabilidad, pero la rentabilidad se invierte en el proyecto. No es como en lo privado, que la rentabilidad, luego de pagar los costos de operación, lo que queda al final del ejercicio fiscal o contable, se reparte entre los accionistas o se lleva al propietario, ¿no? El emprendimiento. Esa es la diferencia. Entonces, eso es importante que ustedes vayan entendiendo eso, ¿no? Y que los técnicos encargados de dar estos procesos, los funcionarios también lo vayan entendiendo, ¿no? Cumplimiento de requisitos de los anexos de las actividades y servicios a realizar y el procedimiento de registro, ¿no? Que aquí está detallado, que esto como FETSE y como ministerio nos vamos a ir comprometiendo para ir haciendo toda esa explicación, ¿no? Bueno, luego está el tema de cómo obtener la licencia, el licenciamiento. Esto ya se lo hace, este procedimiento, una vez que está hecho el registro para centros de turismo comunitario, hay que sacar la licencia anual de funcionamiento, que es el proceso con la Autoridad Nacional de Turismo o el gobierno descentralizado, el cual se le ha transferido esta facultad, en este caso serán los GATS municipales, cantonales o parroquiales, si es el caso, según el territorio en donde ustedes se encuentren, y el requisito indispensable es tener primero lo que vimos arriba, ¿no? Ese registro como centros de turismo comunitario, ¿no? Entonces, una vez obtenido ese registro, para obtener esa licencia anual de funcionamiento, debe haber un comprobante de pago efectuado por concepto de obtención y renovación de esa licencia de funcionamiento, estar al día en el pago de las obligaciones de la ley de turismo. Eso también iremos sacando esa información, cuáles son esas obligaciones. Y acá también había un punto que es importante tenerlo como crítico, porque otro que se debe cumplir para la licencia anual de funcionamiento es las determinadas en la ordenanza municipal correspondiente. O sea, va a depender de qué nos vayan a pedir ahí, y eso cuando se hablaba y se cuestionaba al ministerio, porque cada GAT a veces puede pedir el registro de los bomberos o
o un plan de contingencia de emergencias o cosas así que pueden ser costosas y complicadas, no es uniforme. Entonces tenemos que tener paciencia y entendimiento de esta situación, ¿no? Ya es un tema estructural país y que cada GAT lo podrá sacar según sus necesidades, pero también es importante saber que con el ministerio se tiene que hacer un trabajo colectivo para que el ministerio oriente a esos gobiernos seccionales a facilitar la vida. Y esta ley o este reglamento, el objetivo es que no es que las comunidades pasen por debajo, sino que las comunidades cumplan requisitos básicos necesarios para ir alcanzando, trabajar de forma estructurada, organizada, planificada y vayan alcanzando la sostenibilidad, ¿no? Ya, bueno, está esto ahí planteado así. Luego, este es otro punto también complejo y que desde el Ministerio de Turismo ellos no nos pueden dar mayor respuesta, es los centros de turismo en áreas naturales y protegidas, prohibiciones y sanciones, centros de turismo comunitario en áreas naturales protegidas. El tema es que el Ministerio de Turismo no tiene esa competencia en la ley, en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, lo maneja el Ministerio de Ambiente. Entonces, ellos dejan claro aquí en esta propuesta que los centros de turismo comunitario deberán sujetarse a los planes de manejo de cada área protegida y obtener los permisos y autorizaciones que sean requeridos conforme lo determine la autoridad nacional. Bueno, aquí hay las prohibiciones y sanciones para este tema, es decir, una vez que si hay un centro de turismo comunitario que trabaje en un área protegida, habrá que hacer ese proceso con el Ministerio de Ambiente y ese es un tema pendiente que la Federación tiene que negociar y sentarse a conversar con el Ministerio de Ambiente, ¿no? Ya. Disposiciones generales, la observancia y la aplicación de este reglamento no exime el cumplimiento de los reglamentos y normativas que la Autoridad Nacional de Turismo determine para el efecto. Segunda, la Autoridad Nacional de Turismo se encuentra facultada para realizar en cualquier momento, sin notificación previa, inspecciones a los centros de turismo comunitario con el objeto de verificar el cumplimiento, ¿no? Los centros de turismo comunitario ubicados en áreas naturales protegidas deberán cumplir con la normativa establecida por la autoridad ambiental competente, que eso es una tarea pendiente para poder revisar cómo está el tema de operación turística para pueblos y nacionales. Hay la facultad, se lo permite, pero hay que revisar qué procedimientos hay, ¿no? Es paso por paso esto. Los centros de turismo comunitario, y vuelvo y repito, esto cuando se planteó con el Ministerio de Turismo, ellos no tienen competencia en esto, ¿no? Lo cual es dramático, pero es la realidad en la que estamos, ¿no? Los centros de turismo comunitario en esas áreas naturales protegidas podrán justificar el incumplimiento de uno o varios requisitos constantes en los anexos al presente reglamento, siempre y cuando demuestren de manera justificada que estos requisitos van en contra de la preservación del medio ambiente y afectan el ecosistema protegido, ¿no? Así también deberán garantizar en todo momento la seguridad y la salud del turista, ¿no? Esto es importante también porque esto da un amparo para que muchas áreas protegidas hay administraciones complejas en donde a comunidades se les prohíbe cualquier actividad, ¿no? Y es el tema de que haciendo turismo se puede conservar, ¿no? Es en un proceso de aprovechamiento y no de explotación, ¿no? A diferencia del tema minero, maderero, camaronero, que a veces se cierran los ojos desde los ministerios, ¿no? Entonces, estas son las consideraciones. Quinta, la autoridad desarrollará tendrá un plazo de 12 meses a partir, quinta, la Autoridad Nacional desarrollará el sistema informático que permitirá este registro de estos establecimientos. Acuérdense que la acreditación para registrarse como centros de turismo comunitario será en línea. Los centros de turismo comunitario existentes tendrán un plazo de 12 meses a partir de que esto se publique, si es que se publica en el registro oficial, para ponerse al día en este proceso, ¿no? Si es que tienen algo que cumplir, ¿no? Y bueno, luego hay las disposiciones de derogación de los otros acuerdos ministeriales, que si ya no se ponen ahí como considerandos, ya no tendría sentido ponerse, ¿no?
Eso, compañeros, de forma general. Luego hay los anexos generales, los requisitos que luego esto es una herramienta vital porque antes no existía esto. Y se decía, centro de turismo comunitario, hay 8 actividades, pero ¿qué debo cumplir para hacer organización de eventos o alimentos y bebidas? No me van a medir como le miden a un hotel, a un restaurante de la ciudad o de un hostal o de... No, diferente, ¿no? Si bien es cierto, y esto hay que decirlo, yo lo digo muy claramente, nosotros habíamos planteado construir algo específico para los centros de turismo comunitario, pero eso se ha hecho algo simplificado y esto lo vuelvo a repetir, no está ya definido, debe discutirse todavía a través del Ministerio de Turismo, pero es importante tener ya algo, ¿no? Empezar con algo actualizado, ¿no? Entonces, estos requisitos, como les decía, les dan un marco técnico para saber por dónde capacitarme, por dónde hacer un plan de negocio, a qué nicho de mercado yo puedo enfocarme como centro de turismo comunitario, ¿no? Que no sea solo improvisación, sino tener algo que me permita incluso a las universidades, a los institutos, a los técnicos, acompañar el proceso, desarrollar contenidos para esto, ¿no? Entonces, les voy a leer rápidamente los requisitos generales, que son 17. El emprendimiento debe tener acceso universal al establecimiento e instalaciones con facilidad para el uso de personas discapacitadas. Esto nosotros planteábamos que debe ser optativo para los emprendimientos. Vamos a plantear eso y hay que ver qué dice la ley, si es obligatorio para todos los emprendimientos o si hay una moratoria, porque dicen que todos los emprendimientos deben tener accesibilidad para las personas con discapacidad. Entonces es importante saber que eso sí va a ser una complejidad para la gran mayoría de emprendimientos de turismo comunitario. Entonces nosotros vamos a plantear que esto haya una moratoria o que sea optativo para aquel emprendimiento que quiere especializarse para este tipo de mercado, ¿no? Que tiene dificultades en la accesibilidad. Luego, comunicación y conectividad, servicio de comunicación a disposición del huésped, teléfono, internet, al menos uno, conexión satelital, al menos uno como elemento de comunicación, ¿no? Es lo que pide, nos parece coherente, pero es importante también escuchar de ustedes cuáles son sus posiciones, ¿no? Iluminación de emergencia, siempre tener un plan B, un croquis, un plano de ubicación del centro de turismo comunitario con las áreas de servicio y citas de visita, identificación y señalización de las zonas de evacuación, puntos de encuentro, salidas de emergencia, extintores, mangueras según las disposiciones de la autoridad competente. Esto es indispensable en el tema servicio, turismo, y para darles la licencia anual de funcionamiento piden eso, ¿no? Entonces, qué mejor tener ya eso preparado, ¿no? Alarma de incendios o detector de humo no son cosas complejas, pueden ser instaladas con algún esfuerzo, pero debe accederse a eso. Número de emergencia del servicio, bueno, ECU 911 exhibido en algún lugar, contar con letreros que promuevan el uso del agua de forma eficiente y de la energía, contar con un instrumento para los consumidores puedan valorar la satisfacción del servicio prestado, es decir, un libro de oro o una ficha en los sitios web de evaluación, contenedores de desperdicios con tapa que permitan la separación de los desechos, suministro de agua apta para consumo y a disposición de los huéspedes, que esto puede ser botellones de agua si no hay el agua entubada o con filtros, suministro de energía eléctrica, sistema de recolección y disposición de desechos sólidos y orgánicos, contar con infraestructura de alcantarillado. En caso de infraestructura que no cuente con un sistema de alcantarillado, deberá contar con drenaje y colocación de pozos sépticos, ¿no? Botiquín básico, número de contacto y alcohol o gel desinfectante, ¿no? Vuelvo y repito, esto puede sonar como una carga más, pero son puntos a cumplir desde la visión del desarrollo turístico y nosotros como FETSE nos comprometemos a hacer ese apoyo técnico para que haya ese entendimiento y sea factible la aplicación para cada uno de los emprendimientos, ¿no? Y ese acompañamiento. Anexos de alojamiento, área de recepción, ¿cuáles son esos requisitos? Área de recepción con mobiliario en buen estado, funcionamiento y limpio, toma corrientes en las áreas de servicio, registro de ingresos, salida de información, disponibilidad de los servicios de los huéspedes, casilleros de seguridad o caja fuerte en buen estado de funcionamiento y limpio, las habitaciones, bueno, las normativas, cada una en función de lo que
la realidad de las comunidades, ¿no? Incluso el tema de camping. Todos los tipos de habitación deberán contar con loja de control de limpieza establecida por el establecimiento, habitaciones con cerradura, colchón, protector, juego de sábanas, cobijas, y bueno, closet, creo que la mayoría está en esa situación, creo que no es nada del otro mundo, el área de campamento, alcohol y dispensador, ¿no? Y el anexo de alimentos y bebidas igual, los equipamientos, el área de comedor y servicio, donde se prepara esto, y esto también es importantísimo para los emprendimientos que están en una reingeniería o los que están empezando, les da ya unas normas técnicas de cómo construir sus espacios, ¿no? O cómo mejorar sus espacios, que antes esto a nivel país no existía, ¿no? Y bueno, los baños y todo esto es importante que se vaya teniendo en cuenta, ¿no? Ya, entonces aquí están los anexos y un tema que no está aquí, pero que se basa en el tema de guías locales, que es el reglamento que les voy a pasar también, se les va a dar esta actividad de guianza y acá había la postura de que se vuelva a establecer el guía nativo, el guía comunitario. Pero luego haciendo una investigación, un levantamiento con varios emprendimientos, veíamos que muchos de los guías nativos pudieron pasar y hay una facilidad para hacerlo y eso también vamos a socializar. No es complejo, hay que hacer el trámite. Ganan, si bien es cierto, se pierde la denominación de guía comunitario, guía nativo, a guía local, que está reconocido, pero al ser guía local tiene una mayor amplitud para la guianza, la interpretación, no solo en su comunidad, sino en su territorio, en su comarca, que puede ser el cantón o la provincia, ¿no? Esto en el cuanto de los guías, ¿no? Veo que está acá el compañero Teo, no sé si Galo tiene algún punto más, yo he explicado muy rápidamente esto para hacerles llegar a la mayoría y luego recibir las observaciones de cada uno, ¿no? Yo quería compartir con ustedes, si me permiten. Bueno, no, sí, lo que yo sí diría, compañeros y compañeras, es de que todo este documento hemos compartido con ustedes. Ustedes lo tienen, compañeros. Entonces, me imagino que esto lo compartimos el día lunes, ya el lunes hace 3 días, entonces me imagino que ustedes pues deben haber leído, deben haberse preparado, deben haber visto las cosas donde prácticamente existe, diríamos, que no están de acuerdo con el punto. Entonces yo creo que es importante un poco también eso, decirles, compañeros, esto pues prácticamente se ha compartido todo y antes también y además muchos de estos pues son decisiones que ustedes mismos no pusieron, discutimos y todo eso, ¿no? Entonces yo creo que, compañeros, no es nuevo para ustedes. Lo único que estamos haciendo más ahora es especificando más, incluso con la normativa, ¿no? Con la normativa de cada actividad, de las cosas que se necesita más. Entonces, en ese sentido, compañeros, creo que ustedes están en todo el derecho de opinar, de comentar, de un poquito profundizar. Entonces, a eso nosotros como FEPSE, pues como dirigentes y como el equipo técnico que estamos acá, entonces estamos en pleno, diríamos, en plena discusión para ir determinando todos estos puntos, compañeros. Eso es de mi parte, Javier. Ya, gracias Galo. Sí, yo quería puntualizar el tema por qué, y este no es mi argumento, es el argumento del Ministerio de Turismo que puede ser discutido, ¿por qué no se le da también la actividad de operación turística a los centros de turismo comunitario? Recuerden que se les da las 3 actividades: hospedaje, alimentos y bebidas y guianza. Ya. Nosotros hemos planteado el tema de operación y transporte, transporte. El tema de transporte no se puede por el momento desde el ministerio, habría que hacer un cambio de la ley de transporte porque toda empresa que da transporte turístico tiene que estar vinculada a este tema de la transportación también. Entonces, desde ahí viene esa complejidad, ¿no? Y el tema de la operación turística, este es el argumento y les voy a leer
vuelvo y repito, este no es argumento ni discurso de FETSE, es el argumento que nosotros le cuestionamos y le discutimos al Ministerio de Turismo por qué no se le da la operación turística a los centros de turismo comunitario. Y valga la oportunidad de repetir, esto no está escrito en piedra, esto debe ser discutido, analizado, tal vez ahora se puede aceptar, pero se puede seguir avanzando para ir haciendo cambios más grandes y que las comunidades puedan tener mayores beneficios en este sentido, ¿no? Ya, entonces el argumento que da el ministerio para no dar por ahora la operación turística es el siguiente. Dicen, en el artículo 43 del Reglamento General de Aplicación a la Ley de Turismo, emitido mediante Decreto Ejecutivo 1186 RO, Registro Oficial 244 del 5 de enero del 2004, norma de jerarquía superior a los acuerdos ministeriales, se establece que la operación debe ser ejercida por sociedades comerciales. Ya, entonces, si se da la operación turística, tendrían que establecer como centro de turismo comunitario una empresa comercial, es decir, registrarse en la superintendencia de compañías. Bajo ese marco normativo, el reglamento de operación e intermediación turística vigente, que es el acuerdo ministerial 2021-037, publicado en el registro oficial 631 del 2 de febrero del 2002, en su artículo 8, literal B, establece que para el registro de esta actividad se debe contar con el documento constitutivo de la compañía debidamente aprobada por la Superintendencia de Compañías. Valores y seguros en la que conste como su objetivo social único el desarrollo profesional de las actividades turísticas de intermediación y operación turística. En este sentido, los centros de turismo comunitario no son compañías, consecuentemente no cumplen con lo indicado por el Reglamento General de Aplicación a la Ley de Turismo y no podrán, bajo este marco normativo, realizar operación turística, salvo que se constituyan en una compañía operadora de turismo en la que formen parte como socios o accionistas, depende del tipo de compañía, pero ya sería otra empresa jurídica que pertenece al centro de turismo comunitario. Esto es lo que nos plantea el Ministerio de Turismo, no es la opinión de la FETSE, nosotros vamos a cuestionar esto, a plantear, y es importante que a ustedes les quede claro también, ¿no? Nosotros vamos a volver a consultar con gente que maneje el tema jurídico, pero entendemos que desde el Ministerio es un tema que debe cambiar más arriba del Ministerio de Turismo y ellos no están en esa posibilidad, ¿no? Entonces, por eso esta situación de que se saque esto ya, ha pasado tanto tiempo, pero los que deciden son ustedes, ¿no? Es importante eso, ¿no? Yo, desde mi opinión personal, pienso que es un tema pendiente que hay que seguir peleando para que los centros de turismo comunitario puedan tener operación y transportación, ya sea fluvial, marítima o aérea. Pero hay una estructura jurídica del Estado que complica y que no permite que desde el Ministerio de Turismo se lo pueda pasar. Es mi opinión, sin ser yo abogado, ¿no? Pero hay que seguirlo peleando. Entonces, compañeros, dicho esto, son los puntos que les vamos a volver a compartir el día de mañana con este video. Vamos a subir a las redes, les vamos a mandar por correo, tanto a los que son miembros activos de FETSE como a los que no, para que la gente pueda entender y pueda saber cuál es la situación y podamos tener las aportaciones de cada uno de ustedes. De mi parte sería todo. No sé si Galo o alguien más quiere intervenir, y si no, les agradecemos por su atención y espero que lo puedan visionar en las redes sociales y en nuestros contactos, este video. Muchas gracias y adelante, Galo. Sí, yo al menos solo quería agradecerles a cada uno de ustedes por recibir información y por un poco tratando de mejorar o discutir algún punto que no se les ha entendido. Sí me gustaría pues que nos comuniquen, compañeros, para ver si profundizamos un poco y con eso pues tenemos ya los argumentos necesarios, la propuesta de nosotros ya para tener eso para entregar al Ministerio de Turismo, porque sí es importante, compañeros y compañeras de las comunidades, tratar de esto pues concretar, y con eso pues nosotros como dirigentes y también como el equipo técnico, con el apoyo del equipo técnico,
que está Javier y Patricio Novoa para tratar de ya presentar el Ministerio de Turismo para que ellos, pues, claro, compañeros, en eso sí puedo decirles yo de que este reglamento no está, pues, así como quisiéramos. Pues en eso sí soy muy enfático en decir, porque queda un vacío. Las comunidades que están en territorios donde intervienen el Ministerio del Ambiente, ¿no? Y ahorita, al menos con este punto que acabamos de decidir y acaba de aclarar un poco Javier, ¿no? De la operación turística. Entonces ellos dicen, bueno, nosotros no podemos entrar en eso, ¿no? ¿Por qué? Porque es el Ministerio de Obras Públicas la que regula esto. Y el Ministerio de Obras Públicas jerárquicamente es mucho más alto, más alto, diríamos, que el Ministerio de Turismo. Entonces, en ese poco hemos creado esto, pero yo creo que, compañeros, para eso es la lucha, ¿no? De seguir adelante en todo este proceso que no es tan fácil, pero que nada es imposible, compañero, como dijo también Javier, nada está escrito en piedra, ¿no? Se puede conseguir mientras tengamos la fuerza y mientras que cualquier gobierno tenga la buena voluntad de apoyar a los más dedicados y más que todo a nosotros los más vulnerables, ¿no? Entonces, en ese sentido, compañeros, agradecerles por todo, por este espacio que nos han dado. Creo que, pues, si hay dudas, si hay preguntas, si hay todo lo que significa para mejorar todo esto, pues, no duden en llamar, no duden en escribir para todo esto, pues, ya entregar como un documento final al Ministerio de Turismo. Eso nomás es de mi parte, agradecerte, Javier, agradecerte a todos los que están conectados, para de alguna manera, pues, ya dar por terminado esta reunión por este medio, compañeros y compañeras. Listo, Galo, muchas gracias a todos. El momento que escuchen esto y como dice Galo, esto habrá un proceso de socialización de parte del ministerio, habrá aportes de otros sectores, según lo dice la ley, no solo del sector comunitario, del sector asociativo y del sector privado y del sector público. Entiendo que están haciendo aportaciones con GOPE, AME y diferentes otros sectores. Y nosotros también trataremos en la medida de lo posible socializar y como dice Galo, pondremos nuestros contactos ahí para que nos hagan llegar todo requerimiento o toda información que deseen. Muchas gracias y buenas noches a todos.